La tarde, 42 minutos. Estamos haciendo ¿Quién sos? Y ya vino al piso Pablo Sorasi, analista digital de la consultora DOC. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bien, gracias por la invitación. A ver, quiero compartir algunos audios con vos para ir transitando por este tema, ¿no? Monotema, si querés, en todo caso, que tiene que ver con la corrupción y con mucha gente que viene apuntando a Karina Milei, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de lo que es el tema digital, ¿no? La conversación digital a propósito de estos temas. Pero vamos a arrancar con algunos audios de estas últimas horas. Quiero arrancar con Gregorio Dalbón, porque claro, estamos hablando mucho de Karina Milei y uno se pregunta qué pasa con Españolo. Porque Españolo, cuando se filtran estos audios, era funcionario público y tiene la obligación de hacer la denuncia. Y si no la hace, también tiene un castigo judicial. Pero además de esto, la pregunta ¿es un tipo limpio que viene denunciando la suciedad ajena o era parte de este dispositivo? Y se lo preguntamos a Gregorio Dalbón, que fue uno de los denunciantes, además de ser el abogado de Cristina Kirchner, y esto respondía. Todos dependían de Spagnolo. Spagnolo tenía la suma del poder público en la ANDIS. Y además Spagnolo era un tipo que repartía, evidentemente. O sea, no es un pobrecito que... No, porque pobre Karina la están cagando, que yo no quiero tener un problema. Olvídate, si vos sos el director de la Agencia Nacional para la Discapacidad y ahí están sacando alrededor de $10 millones en un año solo para Karina Milei. Solo para Karina Milei. Imagínate la que se deben haber llevado y la que tendrá Spagnolo. O sea, no es un atorrante, es un tipo que se metió en una agencia de discapacidad a robar. Es un tipo que dijo a un chico autista que ¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? Es un hijo de remil puta Spagnolo, además de ser un delincuente. Mala persona. O sea, ahora tendrá que pagar. O sea, para Dalbón no es alguien que está limpio y está denunciando un hecho de corrupción, sino que era parte del dispositivo. Totalmente, claro. ¿Qué era? Era Gandhi, él. Le mandaban 800 lucas a la hermana y la miraba él, la plata. No se lo cree nadie. Ningún juez, ningún fiscal, ninguna persona que tenga oficio para investigar le van a creer a este tipo que él era Gandhi y que le robaban a los discapacitados de la manera que le robaban. Bueno, esto decía en Radio del Plata. Arrancó como atorrante, ¿no? Y terminó diciendo que es un hijo de puta, bueno, un poco a tono de la época, ¿no? Con el tema de los insultos, pero termina de alguna manera emparentando a Spagnolo con la corrupción y no como un tipo que estaba limpio de esta historia. Después habló Martín Menem, aparentemente la primera reacción oficial tiene que ver con este acuerdo de, bueno, hay que hacer algo distinto porque lo que estamos haciendo no está surtiendo efecto. Salgamos a decir algo al respecto y Martín Menem dijo lo siguiente. Respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, que viene muy bien encaminado y que va a jubilar un sector grande de la política. Bueno, ahí estaba, ¿no? Con una línea de están operando. Pero sobre el contenido en concreto no dice demasiado, ¿no? Y no logra desmentir Spagnolo, nadie logra desmentir Spagnolo. Todos dicen que esa es la voz de él y lo que dice es lo que dice él. Pero en este caso, Martín Menem como defensa, sí es Spagnolo, pero lo que dice es mentira, es una operación. Bueno, en esa línea también se expresó esta tarde Javier Milei, con la línea de la operación, sin desmentir el audio de su abogado, un abogado que entró numerosas veces y por mucho tiempo olivos, o sea, ahí hay una relación estrecha entre el presidente y su abogado, que a la vez era el titular de esta Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnolo. Y esto decía el presidente de la Nación. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? Bueno, está con risa de Papá Noel, el presidente. Y después hoy trascendieron algunos otros audios de Diego Spagnolo, apuntando a Diana Mondino, la ex canciller, también a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, ¿no? Prácticamente diciendo que se hacía la distraída con estas cosas, que sabía y que no hacía nada. Y también se menciona a Diego Zucalesca, que es productor, periodista, actor, que es parte ahora del gobierno nacional, que en algún momento hizo una obra con Javier Milei,
que también, ¿no? Como que quería imponer su criterio en los diálogos con Diego Españolo, utilizando el poder delegado de Karina Milei, ¿no? Como que hablaba en nombre de Karina Milei y quería imponer ciertas cosas. Bueno, audios que empiezan a trascender y se van sumando otros audios. Pero vamos a analizar un poquito con Pablo Sorasi, analista digital de la consultora DOC, el impacto que puede tener esto que estamos escuchando en estas horas en el gobierno nacional y también en las próximas elecciones. Bueno, en principio vemos un impacto importante en la imagen digital del presidente, que es una de las cosas que medimos en ADOC. Ya desde el discurso de Davos hasta agosto veníamos midiendo que se dio un poco vuelta el sentimiento digital en la imagen del presidente. Nosotros lo que hacemos es evaluamos las palabras, los conceptos que están asociados a Milei en las redes sociales y a través de ello las emociones que están relacionadas a esos términos. Y desde Davos hasta acá veíamos ya 6 meses continuos de negatividad por sobre la positividad de Milei, y esto lo que hace es profundizarlo. Han caído también el volumen de conversación, el interés que generaba Milei en las redes sociales, y este tema, este caso, lo ha vuelto a disparar un poco. Aumentaron las menciones a Milei desde el 19 de agosto y aumentó 10 puntos la negatividad sobre él. Esto no tiene quizás un impacto electoral inmediato, directo, pero sí en un lugar o en un terreno donde el gobierno se manejaba de forma cómoda, además del silencio que llamó la atención, la negatividad también creció. Claro, porque el territorio, uno podría decir que el territorio del peronismo tradicionalmente es la calle y el territorio de Milei son las redes sociales. Sí. Y es ahí donde está impactando. De hecho, todo lo que es la militancia digital por estas horas está recluida, ¿no? El Gordo Dan no ha dicho nada, creo, sobre este tema. No han aparecido con la furia en que han aparecido otras oportunidades. Creo que, no sé si están esperando alguna orden o están choqueados por esta situación o les cuesta defender, en este caso, a Karina Milei, sabiendo ellos que están en la interna oficialista, en la vereda enfrente, ¿no? Son la militancia digital que responde a Santiago Caputo, enfrentado históricamente con Karina Milei. ¿Podemos inferir que esta negatividad que empieza a tomar, al menos en las redes sociales, Javier Milei, se puede traducir a la hora de votar? Vos decís, bueno, no necesariamente, ¿no? Por ahí el voto castigo, que en otra época será votar al contrario o poner una feta de salame en el sobre. Hoy algunos interpretan que el voto castigo es no ir a votar. No ir a votar. Es una de las opciones que creo que puede ser bastante, que es creciente, eso seguro, y que puede ser importante, ¿no? Un factor clave de esta próxima elección puede ser los que no van a votar, lo cual es todo un mensaje. Como te decía, no tiene una relación directa en lo electoral, pero sí me parece para seguir mirándolo. Nosotros estamos comparando y vamos a sacar en ADOC un informe muy pronto en la comparación con el caso Libra, ¿no? Que a los 5 días más o menos de que estalla el caso empezó a bajar un poco el volumen de conversación sobre la investigación. Seguimos hablando hasta hoy de eso, pero bajó en las redes sociales y hoy ya estamos en el 6º, 7º día de este caso y sigue muy presente en las redes sociales. Me parece que genera un clima, es un punto más para analizar en el marco de una elección que se viene ya pronto, la de septiembre, y después de cara a octubre. Ahora, Pablo, puede ser porque por ahí el caso Libra era un poco más complicado de entender cómo fue la maniobra, sí, en todo caso la estafa. Y en este caso tenemos audios, tenemos protagonistas, nombres propios, porcentajes, figuras históricas o apellidos históricos como Menem, seguramente dentro de lo que es un poquito esta ceremonia de la corrupción, para llamarlo de alguna manera. Bueno, la gente entiende bastante más, insisto, ¿no? Con apellidos propios más conocidos como los Menem. Pero quiero ir a otro tema que se emparenta con que tiene que ver con los insultos. Hablando un poco del territorio de Javier Milei, que en las redes los insultos era una marca personal. Ustedes hicieron un laburo a propósito de los insultos. Sí, se llama La Provocación Permanente, está en nuestra página comunicacionadoc.com, lo pueden ver. 27,5 millones de insultos en los últimos 2 años hubo en el ecosistema digital. Pasamos de publicar un promedio los argentinos en 2023 de 960 insultos. Estamos en 2025 en 1.740 insultos por hora. A ver, para repetirlo, por favor. Antes de 2023, creo que dije por mes, pero es por hora, publicábamos 960 insultos por hora los argentinos, sí, en redes sociales. Hoy estamos, a principios de este año, que fue cuando hicimos el corte, en 1.747 nos daba más o menos el promedio. Por hora, insultos. Y ese ranking, digamos, fuimos al ranking de los usuarios que más insultan, ¿no? Ahí en redes sociales, y en los últimos 2 años
en el top 10, digamos, los primeros 5 son trolls y el sexto usuario es Milei. Es decir, que es el primer usuario con identidad real que más insulta en la Argentina. Creemos que un poco también la última declaración de voy a insultar un poco menos tiene que ver con las repercusiones, ¿no? Ya que sí, él dijo voy a dejar de insultar. Voy a dejar de insultar, sí, es verdad. Dijo, pero voy a dejar de insultar. Por estas horas empezó a hablar de los orcos, ¿no? Volvió con el tema. Claro, eso en la campaña le garpaba eso. Claro, porque era muy disruptivo. Recordemos que no es el presidente de las redes sociales, sino que es más del panelismo de la televisión, ¿no? Donde él nace, pero se destacó desde el panelismo y su transición hacia las redes por esta disrupción con los insultos. Va a ser difícil que abandone su estilo. Va a ser difícil. Sí, sí. No lo ves saliendo de ahí. Y me parece que es algo que le sale naturalmente y que encontró una fórmula ahí, que salir de ahí lo convierte en alguien muy técnico, ¿no? En un lenguaje muy largo, muy formal, muy técnico, que no prende tanto. ¿Y cómo te imaginás, Pablo? Estamos hablando con Pablo Sorazzi, analista digital de la consultora DOC. ¿Cómo te imaginás de acá en adelante en las redes sociales? Pues yo decía, ¿no? De alguna manera se retiraron los militantes digitales, al menos por estas horas, producto de esta situación. ¿Cómo te imaginás la estrategia del gobierno nacional frente a un escenario, digamos, tan adverso y con tantas pruebas, ¿no? Al menos porque, claro, uno diría, bueno, pará, ¿qué pruebas estás hablando? Digo, porque hasta ahora hay un audio. No. Ya detuvieron al de la droguería suizo de Argentina con distintos sobres, varios, vaya a saber para quién, con dólares, ¿no? Intentando escapar. Entregaron el teléfono, no dieron la clave, estos hombres de la droguería, vamos a ver si logran de alguna manera entrar a esos mensajes, pero sí ya tienen los 2 teléfonos de Españuelo. Y eso es una puerta que se va a abrir y uno no sabe a dónde va a derivar. ¿Vos te imaginás alguna suerte de estrategia del gobierno frente a algo que evidentemente recién empieza? Bueno, la primera estrategia o el primer paso de la estrategia fue el silencio, claramente. Por un lado de uno de los espectros por ahí más tocados con este audio y por otro lado del espacio militante digital, un silencio llamativo. Nosotros los vimos incluso en los retweets de Milei, los pocos que hizo, se veía una presencia opositora casi del 90% en los comentarios, en las respuestas. Y me parece que va a haber una reorganización. Tiene que haber una reorganización, ver un poco si la interna que hay en el gobierno... Pero hagamos así. Sí. Soy Milei. ¿Qué haces, Pablo? Dame una mano. ¿Qué hago? Ya. Bueno, es difícil así en este momento, ¿no? Pero me parece que en principio me apoyaría en la transparencia. Y en la sinceridad de alguna manera, que me parece que era uno de los puntos fuertes que tenía Milei. Incluso se actuó rápido en algunos casos en los que se hablaba de corrupción tiempo atrás. Me parece que me apoyaría en ese valor, ¿no? Que es lo que espera su núcleo en principio. Me parece que eso es algo que se está esperando y que a partir de ahí la línea discursiva de la militancia puede encontrar un camino, si no va a ser difícil. Bien, gracias Pablo. Pablo Sorazzi, analista digital de la consultora DOC. Nos estamos yendo. No di mi Instagram, lo digo porque algunos me escribieron acá, algunos más conocidos, es @Diego Schurman. Claro, ¿cómo se escribe Schurman? Qué